Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Bájale un poquito al monitor porque se está acoplando. Sí, sí, eso. Gracias. Sí, ahí está. Bueno, esperamos que los niños pasen al otro lugar. Los jóvenes. Parece que hoy día en la adoración canté muy fuerte, entonces ya quedé medio disfónico. Qué lindo es adorar al Señor con todo el corazón, con todas las ganas, con todas las fuerzas. ¿Se fijaron que dentro de las canciones cantamos dos canciones que hablaban del reino? A ver. Fueron más de las primeras. Glorifícate que tu reino venga hoy aquí. Padre, muéstrate que tu gloria inunde nuestro ser, decía la canción. Y la otra, que tu gloria caiga aquí se llama. Trae tu reino, haz tu voluntad, para ver aquí tu gloria brillar. ¿Cuántos creen que realmente aquí está el reino de Dios? Amén. El Espíritu del Señor está aquí. Vamos a orar. Señor, ven Espíritu Santo. Queremos en simples palabras pedir que tu presencia sea manifiesta en medio nuestro, Señor. Necesitamos de tu guía, necesitamos de tu poder, Señor. Creemos en tu poder, Padre, y queremos experimentar, Señor, esta vida del reino de Dios, ahora, aquí con nosotros, Señor. Que podamos salir a evangelizar, a llevar estas buenas nuevas del reino de Dios. Para eso, Señor, necesitamos de ti, de tu presencia, de tu guía, Padre. Acompáñanos durante esta enseñanza, Señor. Dame las palabras correctas, Señor, y que nuestros corazones y nuestras mentes se abran a recibir lo que tú quieras enseñarnos esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hemos estado hace varios domingos ya hablando sobre... A mí me gusta hacerlos participar un poquito. Evangelismo, claro, evangelización. Claro, y ahora vamos a introducirle un poco más este concepto del reino, porque el reino de Dios es justamente el mensaje que queremos entregar en el evangelismo. No sé si ustedes lo habían pensado, pero el tema más importante o el tema que se ve con mayor frecuencia en las enseñanzas de Jesús es el reino de Dios. Entonces hoy día vamos a estar hablando y entendiendo un poco más acerca del reino de Dios, a modo casi de introducción, porque el tema del reino de Dios es gigante y es medular en todo lo que es la enseñanza bíblica. Si dentro de la Biblia hay un personaje importante, es Jesús. Y si hay un tema importante, es el reino de Dios. Y para nosotros acá en La Viña, nosotros pertenecemos a este movimiento llamado La Viña, es para nosotros muy importante el tema del reino de Dios. Y quiero partir con una frase que nos dejó John Wimber, que fue uno de los fundadores y padre espiritual del movimiento La Viña. Y él dijo lo siguiente: el llamado del reino no es solo una parte de nuestra vida, es todo. John Wimber. La verdad es que sí, el reino de Dios es muy importante. Y el evangelismo, es decir, las buenas noticias que nosotros llevamos, tienen que ver justamente con el reino de Dios. El término de reino de Dios aparece en la Biblia 52 veces, o sea, la palabra reino de Dios como frase. La frase reino de los cielos se encuentra 31 veces y la palabra reino propiamente tal 138 veces. El Nuevo Testamento habla de las buenas nuevas del reino, el reino y la justicia de Dios.
habla acerca del Hijo del Reino y de la palabra del reino. Es decir, esto confirma lo que le estaba hablando, el tema del reino de Dios es algo que está ahí latente en nuestras escrituras. Y no solo en el Nuevo Testamento, porque el reino de Dios parte desde el principio, desde el Génesis. Podemos decir que desde el Génesis hasta Apocalipsis, el tema es el reino de Dios y su venida. 138 es. ¿Cuál es la importancia del reino de Dios? Bueno, la importancia del reino de Dios reside en dos cosas principalmente, para que lo tengamos presente, los que estén anotando. Una es quién es nuestro rey. ¿Quién es nuestro rey? Uy, con ese ánimo vamos a impactar el mundo. ¿Quién es nuestro rey? Jesús, que también es Dios, ¿verdad? Nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. Así que sí, Dios, Jesús. Y lo segundo es en qué reino estamos nosotros, ¿ya? Porque esto de pertenecer a un reino no es algo que uno pueda, o sea, sí puede escoger. No es algo que uno pueda evitar. O estamos en un reino o estamos en el otro, pero no podemos ponernos al margen y decir, no, yo no juego. No, no se puede. Y acá tenemos como un versículo que nos hace ver un poco eso. En Colosenses 1, 13 al 14 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo, amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Nosotros ya estábamos en un reino. Antes de conocer a Jesús, antes de seguir sus enseñanzas, nosotros ya estábamos en un reino, en el reino de la oscuridad. Un reino donde las cosas pasan de una manera muy diferente a como es la voluntad de Dios, ¿verdad? Desde el Génesis, Dios creó todo lo que existe, todo lo que hay, y creó al hombre y lo puso en este lugar, en este reino, para que Él gobernara y sojuzgara toda la creación. Sin embargo, el hombre pecó contra Dios y se introdujo el pecado en el mundo. Y ahí es donde entra el reino de la oscuridad. Esa soberanía que el hombre tenía, dada por Dios, se la cedió a Satanás. Y Satanás, hasta el día de hoy, está ahí gobernando, se está haciendo la voluntad del reino de la oscuridad actualmente en este mundo. Y ustedes van a pensar, pero ¿cómo si Jesús trajo su reino? Claro, pero Él dice que Él nos trasladó a su reino amado. ¿Ya? Vamos a seguir profundizando sobre esto, porque vamos a entender que este traslado no es algo físico, no es un reino físico, es otro tipo de reino. Mi amada esposa en estos momentos se encuentra en Suecia, porque mi hijo mayor y mi hija menor viven allá. Entonces, por gracia de Dios, tuvo la oportunidad de viajar por trabajo y la pasó a visitar. Y fíjense que en Suecia, ellos tienen hay muchas cosas diferentes en Suecia, porque en Suecia hablan sueco, ya es diferente. Es un país que está tan al norte que hace mucho frío, sobre todo en invierno. La vegetación es muy diferente, es parecida como el sur de Chile. Tienen muchos lagos ellos. Y resulta que en su manera de gobierno también es diferente. Ellos tienen lo que se llama una monarquía parlamentaria. ¿Ya? ¿Qué será eso? Yo de política soy matado, pero investigué un poco qué es lo que era esto de la monarquía parlamentaria. Y tiene que ver con que ellos efectivamente tienen un rey. Y ahí me metí a googlear y resulta que hay un montón de países que tienen reyes. Está España, Bélgica, el Reino Unido, Australia, Canadá, y el que más me sorprendí fue Japón. Japón también tiene un rey, fíjense. ¿Ya? Tienen no sé si le llamarán rey ellos, pero es un monarca. ¿Ya? Entonces ellos tienen la monarquía parlamentaria. Pero eso significa que lo de parlamentario le quita total dominio o potestad a estos reyes. Estos reyes son más bien una tradición que ellos siguen teniendo de tener a una familia real, ¿ya? Y para todas las ceremonias viene el rey y bendice las cosas que hacen, ¿ya? Pero en el fondo quien gobierna el país
no es el rey, sino es el parlamento elegido democráticamente en el mejor de los casos. Y así es como funcionan esos países, ¿ya? Bueno, en el caso del reino de Dios, tiene que ver con Jesús viniendo, siendo ungido para cumplir una misión, y esa misión era ser rey. Y ustedes dirán, a lo mejor pasa algo parecido, porque en el mundo uno ve tanta maldad, tanta injusticia, ¿verdad? Y de pronto uno dice, ¿por qué no se está haciendo la voluntad de nuestro rey? ¿Ah? Y vamos a ver por qué. En la Biblia, mira, como ya hemos aprendido en sermones anteriores, quiero refrescar esto en sus mentes. La palabra evangelio viene del latín evangelium y del griego evangelion. Significa buenas noticias o noticia feliz, ¿verdad? Propiamente de las palabras eu y evangelion, que significa bien y mensaje o noticia. Ya lo tenemos bastante claro. Entonces, cuando hablemos del Evangelio del Reino, nos vamos a estar refiriendo a las buenas noticias acerca del reino de Dios enseñado por Jesús y donde Jesús es su rey. La palabra reino, porque vimos lo que era evangelio y evangelión. Ahora vamos a la palabra reino. La palabra reino viene también del griego basileia, que significa autoridad y gobierno. Entonces, todo reino contiene tres componentes fundamentales para que haya un reino. Tiene que haber un gobernante, un grupo de personas que se sujetan a ese gobierno y una serie de reglas o directivas de dicho gobierno. Entonces, en el reino de Dios ocurre lo mismo. Tiene que haber un rey, que es Jesús, como dijimos. Tiene que haber personas que se sujetan a ese rey, que vendrían a ser todos los creyentes, y reglas o directivas. Y esas vienen a ser el regalo que recibió el pueblo de Israel durante el Éxodo, los mandamientos de Dios, sumado a todo lo que vino a enseñar Jesús también. En Mateo 6:33 dice, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Esta de palabra de justicia tiene que ver con aplicar la normativa que el rey ha dictado, digamos. Entonces, ¿cuál es nuestro mandato? Que busquemos el reino de Dios. ¿Y de qué manera se da eso? En la medida en que conozcamos la voluntad de Dios y nos sometamos a ella para hacerla realidad en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros podemos vivir en el reino de Dios hoy, a pesar de que sigue existiendo el reino de Satanás y yo diría el reino de cada uno. El hombre, cuando no se somete al reino de Dios, hace su propia voluntad, vive bajo sus propias reglas. Por lo tanto, se podría decir que en paralelo encontramos hoy en día, en este tiempo, funcionando estos tres reinos. El reino de Satanás, el reino del hombre, por decirlo, y el reino de Dios. Pero en la Biblia, esta palabra la practiqué mucho, a ver si me sale bien, Basileia tou Theou. ¿Sí, verdad? En griego significa reino de Dios. ¿Ya? Y en la Biblia aparecen tres conceptos en los cuales nosotros podemos ver el reino de Dios. El primer concepto es de una forma general, es decir, el reinado o dominio de Dios sobre todo lo creado. Y los invito a que busquemos esta palabra en Colosenses 1, 15 al 16, los que hayan traído su Biblia. Y si no, no se preocupen que yo se los voy a leer. Colosenses 1, 15 al 16. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe. En lugares celestiales y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Entendemos entonces la Escritura que se nos habla de que Dios es Rey y Señor de toda su creación, de todo lo que existe, de todo lo que hay. Y eso incluye, como dice aquí, poderes, reinados, tronos, gobernantes, toda autoridad. Entonces está este concepto, forma general. Segundo, encontramos en la Biblia en un sentido un poco más específico que puede aplicarse también al reinado futuro de Jesús. Un día Él reinará por 1000 años. Los invito a Daniel 7, 13, 14. Daniel tuvo un sueño. Bueno, no sé si ustedes saben, pero el libro de Daniel tiene partes que son escritas en un lenguaje apocalíptico. ¿Ustedes pensaban que solo el Apocalipsis nomás tiene ese lenguaje? No, hay varios libros que usan este tipo de literatura y Daniel es uno de ellos. Y resulta que Daniel tuvo un sueño y en ese sueño él vio cosas que estaban por venir. Y en esas cosas por venir, él ve esto que les voy a leer ahora. Dice, mientras continuó mi visión, esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. ¡Qué maravilla! Y esto tiene que ver con una cosa futura. Tiene que ver con algo que va a ocurrir. ¿Cómo sabemos eso? Porque también aparece en Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis habla acerca de los últimos tiempos, temas escatológicos, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 20, 1 al 6. ¿Cuántos creen que Apocalipsis es un libro que da susto? Mira, varios. La verdad es que el libro de Apocalipsis debería llamarse como se llama en inglés. En inglés se llama Revelation, es decir, el libro de las revelaciones. Pero para los hijos de Dios, para los que creen en Jesús, es un libro de alegría, de triunfo, es un libro de éxito. ¿Ah? No tiene nada que ver con lo que uno piensa ahí, el Apocalipsis Now, la guerra, la destrucción, porque bueno, nosotros como herederos del reino de Dios vamos a estar muy bien. ¿Ya? Me perdí el versículo, el 20, 1 al 6. No sé si leérselos todos porque les va a dar susto. ¿Ah? Ya, voy a leer. No vamos a entrar a explicar porque, como les digo, este es un libro que está en un lenguaje apocalíptico. Hay muchas cosas que son un lenguaje poético, son analogías de cosas. Lo vamos a dejar para otro día, pero sí vamos a terminar leyendo lo que quiero que leamos. Dice, luego vi un ángel. ¿Quién lo vio? ¿Quién escribió el Apocalipsis? Juan. Entonces, luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Attention. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Y esa es la parte que quería ver. Ahí están los 1000 años, ahí está el sentido más específico del reinado de Jesús, donde después vi trono y los que estaban sentados recibían autoridad para juzgar. ¿Quiénes van a recibir autoridad para juzgar? Los que hayan creído en Jesús. Así que descansen tranquilos que estamos del lado de los buenos. ¿Ah? Y este es un adelanto, es como un spoiler. ¿Por qué? Porque ya ganamos. Cristo ganó y triunfó en la cruz y al creer en Él, nosotros con Él también ganamos y hemos triunfado.
La tercera manera en que se plantea el reino de Dios en las Escrituras es en un sentido más personal. Para nosotros como creyentes, el reino de Dios es donde se manifiesta el reinado o soberanía de Dios, donde se actúa en obediencia a su voluntad y según su plan. Vamos a Efesios 1, 9 al 11. Yo les leo. Dice, voy a leer, sí, del 9 al 11. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su ministerio, su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. ¿Ve que había un plan? Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Ya? Aquí vemos que nosotros tenemos el privilegio que no tuvieron los que están antes del Nuevo Testamento, de conocer a Cristo, de tener la revelación completa de las Escrituras bíblicas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros ahora entendemos cuál es el plan de Dios y podemos sumarnos y alinearnos a lo que es el reino de Dios funcionando ahora. Y esto es algo que se da con su palabra y con su Espíritu. Sin la ayuda del Espíritu Santo no hay un nuevo nacimiento espiritual. Y sin Él no se puede ver a Dios ni se pueden comprender las verdades del reino de Dios. ¿Ya? ¿Por qué el mundo está lleno de tanta idolatría, de tanta maldad, de tantos abusos? Es porque personas que viven en esta tierra viven no en el reino de Dios, sino bajo sus propias reglas o bajo las reglas de Satanás, quien es el que gobierna este mundo. Y por eso se da eso. ¿Y qué se requiere para que la gente despierte o se le abra un velo? Nosotros mismos en algún otro tiempo estábamos ahí, ¿verdad? Y no podíamos conocer ni entender las verdades de Cristo. En Juan 3, 1, 5, había un hombre llamado Nicodemo, que era de los fariseos y líder importante de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo, Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñar, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Y Jesús respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El agua, muchos teólogos han entendido que tiene que ver con la palabra de Dios. En la palabra de Dios se revela la realidad espiritual en la cual está el reino de Dios. Existe la revelación, ¿cómo se llama? Natural de Dios, que la vemos en la creación, ¿verdad? Y existe la revelación especial, ya lo hemos hablado en otros sermones. Y la revelación especial es esta que nosotros obtenemos a través de escuchar las buenas noticias del reino de Dios, de conocer la palabra de Dios. Pero también aparece y del Espíritu. Y esto es algo muy importante. El Espíritu Santo es quien abre el velo. Alguien puede leer la Biblia, puede leer las letras y entender medianamente lo que dice el texto, incluso investigar sobre su origen, quién lo escribió, a quién se le escribió, a ser un estudioso de la Biblia. Pero si no hay una revelación desde Dios mismo, es decir, del Espíritu Santo, no va a haber esa comprensión, no va a haber ese traslado del reino de la oscuridad al reino de la luz. Por eso es que nosotros constantemente estamos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo y nosotros creemos en la viña de que nosotros podemos orar y el Señor puede hacer esos milagros que se hacían en el primer siglo.
sanar enfermos, expulsar demonios, ¿ya? Traer a las personas a una vida plena, ¿ya? Haciendo las cosas del reino. Es una frase típica de la viña. Los que llevan poco tiempo en la viña quizás no la han escuchado, pero nosotros tenemos varias frases típicas y durante esta presentación voy a estar diciendo algunas de ellas. Por ejemplo, ¿has escuchado esa de que todos juegan en el reino? ¿Eh? Todos juegan. Claro, porque nosotros queremos que todos participen, que todos se unan a este reino de Dios en el cual lo único que se requiere es querer servir en este reino, querer someterse bajo la soberanía de Dios. ¿Y qué es lo que hacen las cosas del reino? Bueno, cada creyente y discípulo de Jesús ha sido comisionado con la tarea de evangelizar, compartiendo las buenas nuevas de salvación con palabras y acciones. Ya lo hemos estado viendo estos domingos atrás, ¿se acuerdan? La mujer samaritana, cómo fue y compartió lo que había vivido con Jesús. Tenemos Mateo 28, 18 y 19, y de hacer discípulos a todas las naciones. Y quiero compartirles 2 versículos más. En Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, ¿es relevante predicar esto? Claro, porque el que no creyere va a ser condenado. Va a elegir no estar en el reino de Dios. En Lucas 24, del 45 al 47, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Se acuerdan que hablábamos que el agua es la palabra de Dios? Son las Escrituras. Comprenderla es tan importante para poder evangelizar y llevar estas buenas nuevas. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El arrepentimiento es algo clave e importante. Tiene que ver con un cambio de actitud. Es como ir en una dirección y de pronto darnos cuenta de que lo que Dios quiere es ir hacia otra dirección. El arrepentimiento es volvernos atrás de esa actitud de rebelión, de ir haciendo mis deseos, mi voluntad, dejándome llevar por mis emociones y ahora buscar agradar a este rey. El reino casi aquí. El reino de Dios está ahora al alcance de las personas y enseñanzas de Jesús. En Marcos 1, 14, 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es interesante porque Jesús a esta altura está recién comenzando su ministerio, todavía no había muerto en la cruz, sin embargo, él ya traía un evangelio, y no cualquier evangelio, el evangelio del reino. La palabra evangelio existe de tiempos remotos, se han encontrado escritos más antiguos de Jesús que decía el evangelio de César Augusto. Claro, César Augusto era un emperador romano que había en una guerra había vencido, entonces lo que proclamaban los llamados evangelistas de esa época eran enviados para llegar a todas las localidades más chicas y decir que César Augusto había triunfado, por lo tanto, él traía un nuevo gobierno para esa región, un nuevo reino. Un reino en que las cosas iban a andar mejor y que iban a recibir el favor del imperio romano. Así que esta palabra evangelio, como decía, ya existía desde antes. Pero ahora Jesús nos trae un evangelio mucho mejor que el de César Augusto. Un imperio pasajero, un imperio llevado por la conveniencia de los romanos, de los emperadores. Este es un evangelio, una buena noticia del reino de Dios. Entonces, a mí me gusta mucho la traducción que dice que el reino de los cielos está a nuestro alcance. Nosotros podemos estirarnos y alcanzar ese reino. Es un reino invisible. Como Dios es invisible, su reino también lo es. Y vamos a hablar un poco más de eso.
Esta es otra frase viña. Somos un grupo de personas del reino de Dios. ¿La había escuchado? En la viña creemos en que cada uno es empoderado por el Espíritu Santo cuando ha recibido al Señor y puede hacer las obras del reino. Y nos gusta esto de decir que somos un grupo de personas, porque somos eso, somos personas normales. No somos grandes figuras, no somos personas, no sé, con una unción especial. Es la misma unción, es el mismo Espíritu el que recibimos. Por lo tanto, no tenemos que esperar a que venga un sumo pastor, pontífice, que venga a interceder por nosotros. Somos nosotros quienes llevamos el reino a cabo, cada uno de nosotros. Y quiero nombrar algunas cosas que tienen que ver con personas del reino de Dios. Nosotros creemos que Dios está presente en medio nuestro. Él está a nuestro alcance. ¿Se acuerdan que antes les pregunté si ustedes creían que el reino de Dios estaba aquí? Ustedes me dijeron que sí. Oramos por los enfermos, confrontamos las injusticias, buscamos escuchar la voz de Dios para nosotros y también escuchar la voz para otros. Buscamos ser sensibles a la voz de Dios. Queremos que el Espíritu Santo nos hable y nos use. Buscamos reconciliar a las personas con Dios tratando de ser culturalmente relevante. Usted ya se dio cuenta que la viña es una iglesia diferente, ¿verdad? Aquí somos todos medio locos. Yo digo loco en el buen sentido, ¿ya? Porque creemos en este reino, creemos en este rey y buscamos hacer las cosas del reino. Queremos que esta frase sea nuestra. Somos personas, somos un grupo de personas del reino de Dios. Nosotros queremos vivir bajo la soberanía de Dios y experimentar el poder de Dios, así como en el primer tiempo los primeros discípulos de Jesús iban y llevaban la luz de Cristo y oraban por los enfermos y echaban fuera demonios. Esto es algo que puede ser. Aquí tenemos otra frase interesante. Dice, el reino es acerca de hacer tanto como de enseñar. O sea, no es solo enseñar, no es solo venir el domingo y escuchar una enseñanza y decir, lo aprendí o lo estudié, porque no es lo mismo estudiar que aprender, ¿cierto? Uno puede estudiar algo, pero si no lo lleva a la práctica, al final es conocimiento teórico. Uno aprende algo cuando lo pone en práctica y es tuyo, y ya lo tienes, lo puedes replicar. Dice esta frase, el reino es acerca de hacer tanto como de enseñar. Si usted no está haciendo las obras del reino, el mensaje está incompleto. Oro porque la viña nunca deje de tomar riesgos por el reino. Y eso lo dijo John Wimber. Tomar riesgo. Él tiene otra frase muy interesante que dice que la palabra fe se deletrea riesgo. No sé si en inglés tiene más sentido. Pero el concepto que está ahí detrás es que si tú tienes fe, vas a correr riesgo. ¿Qué riesgo? De repente vas a sentir en tu corazón que el Espíritu te habla y te dice, ora por el que está al lado. O métete la mano al bolsillo y dale esta ofrenda a esta persona. Dios nos habla. Y si a veces vemos necesidad, a veces ni siquiera es como una voz interior, especial, es algo que en tu mente te resuena y te dice, hay una necesidad, yo puedo ayudar, yo la ayudo. Si yo escucho esa voz y lo hago, estoy actuando bajo la soberanía del reino de Dios. Tenemos que tomar riesgos. ¿Por qué un riesgo? Porque puede que te diga, no sé, si estás en el metro y ves a alguien medio triste y tú le dices, oye, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Puedo ayudarte? ¿Sabes qué? Cristo te ama y hay esperanza para tu vida. Puede que esa persona te diga, oye, córrete, que eso no me interesa de qué estás hablando. Puede ser. Por eso es un riesgo, ¿verdad? A veces da plancha hablar con alguien. A veces dentro de la iglesia nos da plancha. Imagínense afuera en el mundo, donde las personas están viviendo sus vidas conforme a sus deseos, a su voluntad. Pero tanto la Biblia como John Wimber nos invita a tomar riesgos. El reino de Dios. Seguimos con esto. Somos un grupo de personas del reino de Dios. Si queremos ser partícipes de este reino de Dios, debemos buscarle sinceramente. Quiero hacerles una pregunta retórica. O sea, no necesitan contestármela, contéstela en su mente. ¿Ya?
Vamos a hacer esto, nunca lo he hecho antes, no sé si va a resultar. Quiero que piensen lo siguiente. Piensen en algo que ustedes anhelan, que les gustaría que ocurriera. Cualquier cosa. Puede ser ganarse la lotería, puede ser un rock star, ¿ah? Puede ser, no sé, que un familiar muerto reviva y venga a su vida, que vuelva a aparecer. Puede ser un superhéroe, tener super fuerza, poder volar por el mundo y salvar a personas. ¿Ya? O sea, lo que usted, piénselo 2 segundos. ¿Sí lo está haciendo? ¿Ya lo tiene? Ahora quiero que piense lo siguiente. Si alguien viniera y te dijera, yo te cumplo tu deseo, lo que tú pensaste en tu mente y en tu corazón, lo que tú anhelaste, ¿ah? Yo te lo cumplo, pero para hacerlo, a cambio, tú tendrías que olvidar todo lo que sabes de la Biblia. Tendrías que olvidar que conociste a Cristo. ¿Mm? Si tú aceptas, yo te doy lo que tú acabas de desear. Pero el precio es ese. Te olvidarías de que alguien te predicó alguna vez. ¿Qué dirías? ¿No? ¿No, verdad? A mí me gustaría ser superhéroe. Pero fíjense que no. No, porque eso significaría que Dios no se me ha revelado, que andaría por el mundo en oscuridad. ¿Ah? Y aunque tuviera todos los millones del mundo, ¿ah? Ya no tendría ese propósito que el Señor nos ha dado. ¿Mm? Ahora yo les quiero decir lo siguiente. Si ustedes eligieron la Biblia, con ese conocimiento, ¿le estás dando el valor que tiene? ¿Estás leyendo la Biblia durante la semana, por ejemplo? Es necesario orar. ¿Estamos orando todos los días por las necesidades de nuestro entorno o estamos pidiendo solo por nuestras necesidades inmediatas? Debemos buscarle sinceramente, o sea, de lleno, de corazón. ¿Cuántos quieren ver un avivamiento? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Los jóvenes son los que más. Sí. Queremos ver esta silla llena de que tuviéramos que poner sillas allá. Porque la gente está con sus corazones hambrientos de escuchar de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que buscar sinceramente el reino de Dios y su justicia. Y en la medida en que lo hagamos, les aseguro que tendríamos avivamiento. Es el deseo de Dios ser hallado. Volvámonos a Dios mientras aún puede ser hallado, y Él perdonará todos nuestros pecados. En Isaías 55, 6, 7 dice justamente eso. Se los leo, dice Isaías 55, 6 al 7, dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Pero esto no va a durar para siempre. Esto es ahora. Quizás es por hoy día. ¿Cuántos van a llegar a leer su Biblia? Al menos mañana leerla. Pero no dejemos de escudriñar. No dejen de tomar los cursos que tenemos de capacitación. Si te cuesta leer porque te pones a leer y te quedas dormido, y a mí me pasaba mucho eso, me daba sueño. Entonces ahora existen las Biblias que uno escucha y eso es una panacea para mí. Hagámoslo. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. De pronto nosotros estamos tan preocupados de lo que necesitamos que nos olvidamos de buscar el reino de Dios. Cuando es al revés la cosa, mira, se los leo de nuevo. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan.
Yo le hablo a los que están en streaming. ¿Cuántos de ustedes no vinieron a la iglesia para quedarse haciendo otra cosa? No es por juzgar. No hay que juzgar. Pero dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Ya, el que le quepa el saco, que se lo ponga, como dice. Las enseñanzas de Jesús tenían el propósito de señalar a los hombres que debían entrar en el reino de Dios. Hoy día no vamos a ver las parábolas de Jesús, pero ya terminando este ciclo de enseñanzas de evangelismo, vamos a hablar acerca del reino de Dios y de sus parábolas, porque Jesús era tan importante que nosotros entendiéramos el reino de Dios que lo traducía a parábolas. ¿Saben lo que es una parábola? Los que saben matemática. Una parábola es como una cosa así, ¿verdad? ¿Cierto? Yo soy, para los idiomas y para las matemáticas soy matado. Así que, entonces, es como cuando uno tira una piedra así y la tiro para arriba, pero mi intención es darle justo al de allá. ¿Ah? Y le hago así la parábola y ¡pum! Le llega. ¿Ah? Jesús enseñaba esto con parábolas. ¿Ah? Encubiertamente contaba una historia, pero lo que quería decir era lo que quería decir. Esto está en el Evangelio del Reino, que es un libro que ha tenido mucha importancia para nosotros en la viña. George Eldon Ladd, el que escribió este libro. Entrando en el reino de Dios. Dios es el que hace una buena obra en nuestras vidas, en la medida en que nos disponemos a ser transformados por su Santo Espíritu de Dios. ¿Estamos disponibles para lo que Dios quiere hacer en nosotros? En la viña decimos que tenemos que ver, estar sensible a lo que Dios está haciendo y ahí unirnos a eso. Otra frase típica de la viña. Unirnos a lo que Dios está haciendo. Pero para eso hay que ser sensible al Espíritu Santo y para eso hay que disponerse. Hay que hacerlo, ¿cómo se dice? Conscientemente. Es otra palabra, pero intencionalmente. Gracias. Hay una intencionalidad. En Mateo 5:20 dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Ah? Los fariseos eran gente religiosa, se sabían la escritura al revés y al derecho, pero a la vez se creían por sobre los demás, se creían más especiales y por lo tanto juzgaban a los otros. Y esto es algo que nosotros no debemos hacer. Compartir las buenas nuevas del reino es entregar un mensaje de arrepentimiento y gracia, de perdón y de amor, sin juzgar, buscando amar al prójimo como Jesús nos ha amado. No vamos a leer Lucas 6:39, pero ahí él tira una parábola. Jesús dijo, en forma de pregunta, él dijo, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Y dijo otra pregunta, ¿no será que los dos caerán en el hoyo? ¿Y de quién estaba hablando? De los fariseos. ¿Ah? Bueno, y de toda persona que se identifique con esto. ¿Ah? Nosotros somos personas nomás, personas del reino, personas que hemos escuchado a nuestro rey, le hemos reconocido y le seguimos. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. A veces surge la pregunta de si el reino de Dios y el reino del cielo es lo mismo. Y efectivamente es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que en el libro de Mateo nunca vas a leer el reino de Dios, porque Mateo fue escrito para los judíos y los judíos no nombraban el nombre de Dios porque era tan sacro, tan alto, tan sublime el nombre de Dios que ellos no lo decían. Entonces, para no decir el reino de Dios, ellos decían el reino de los cielos. Y esto a la larga ha traído un poco de confusión, porque nosotros pensamos que el reino de Dios está en el cielo, o sea que está en otra esfera, está por allá el reino de Dios. Pero justamente lo que Jesús dijo fue que el reino de Dios se ha acercado. Y si nos fijamos en lo que dice el Padre Nuestro, cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos cómo orar, y él les dijo, háganlo así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros. O sea que el rey, él no dijo, llévanos a tu reino.
llévanos al cielo. La oración no va en ese sentido, es al revés. El reino de Dios tiene que venir a nuestras vidas. Y les digo algo, el reino de Dios ya está aquí. Depende de nosotros empezar a vivir en el carril del reino de Dios. Y no en el carril de al lado, que es del diablo, o en el carril del otro lado, que es de los hombres. El reino de los hombres se está llevando a cabo hoy en día. En estos momentos hay alguien que está siendo asaltado, está siendo robado, está siendo martirizado, quizás por su fe. En estos momentos el reino de los hombres está llevándose a cabo. El reino de las tinieblas está llevándose a cabo. Pero también se está llevando a cabo el reino de Dios. ¿Podemos pasarnos a ese carril? Claro que sí, pues y de eso se trata esto. Ya he roto como 3 esta semana. Bajo la soberanía de Dios. Y esto sí que es importante. Gracias. El reino de Dios no es algo físico o terrenal. Es un estado espiritual donde existe conciencia de quién es Dios y se le reconoce como tal. Es decir, como dador de vida, todopoderoso, rey de gloria, dueño y señor de todo lo que existe, padre de luz, excelso y sublime, eterno, amoroso y juez justo. Y esto es por nombrar solo algunos atributos de Dios. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Por eso es JPG. El reino de Dios viene en formato JPG. Claro, yo lo digo como una, ¿cómo se dice? Mnemotecnia, para que así nos recordemos. Si alguien te dice, oye, ¿qué es eso del reino de Dios? JPG, justicia, paz y gozo. ¿Cómo sabes si estás en el carril del reino de Dios? Porque tú vas a buscar la justicia. Vas a buscar que se haga justicia. Tú mismo vas a actuar en justicia. También vas a experimentar una paz que el mundo no puede dar. En medio de la tormenta, llamémosla así, del tornado, ya que está de moda la película, tú vas a estar en el ojo del huracán. Vas a estar en paz. Ustedes saben que al medio es el ojo del huracán y dicen que ahí está todo tranquilo, porque lo que se está moviendo es alrededor. Y el gozo. ¿Cómo voy a tener gozo si se me acaba de morir un familiar? ¿Cómo voy a tener gozo si mi mamá le dio cáncer? ¿Cómo voy a tener gozo si no tengo plata para llegar a fin de mes? ¿Sabes cómo? Poniendo tus ojos en las cosas de arriba, buscando el reino de Dios y su justicia, creyendo de que eres salvo. Yo siempre digo, esto no es una doctrina de primer orden. O sea que tú puedes llegar al cielo y allá te digan, era gratis, tú ya eras salvo. O que te digan, bien, perseveraste en tu salvación, pasa adelante. Ambos van a entrar. Lo importante es que nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿qué peso de encima te quitas cuando tú estás seguro de que ya eres de Cristo? Que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y que tú buscas hacer la voluntad porque Dios te eligió. Ese es el gozo que podemos tener y que nadie nos puede quitar. Nos pueden meter a la cárcel por causa de nuestra fe, nos pueden, lacerar como lo hicieron con Jesús, pero nadie puede quitarnos el gozo de la salvación. Así que mantengámonos viviendo bajo la soberanía de Dios. ¿El reino llegó o todavía hay que esperarlo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Llegó, pero todavía hay que esperarlo? La respuesta es sí y sí. Porque sí llegó en la persona de Jesús, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Y como les decía antes, va por un carril. Pero hay 2 carriles más que también están funcionando, lamentablemente. Y sí hay que esperarlo también, lo que se llama en teología la parusía, la llegada. ¿La llegada de quién? La segunda venida de Cristo. Esa es la parusía. En Marcos 13, 24, 27 dice, todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. También Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Él vendrá por segunda vez, pero ya no para ofrecer
ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperaban su venida. En realidad existen dos tipos de muerte. Acuérdense que la palabra muerte significa separación. La muerte corporal, en que nuestra alma, nuestro espíritu se separa del cuerpo y nos morimos, nos entierran, esa es una muerte. Y la segunda muerte es cuando uno se presenta al juicio y te preguntan, ¿y tú, pecador? Mira, te mostramos el video de tus pecados. ¿Qué puedes decir? Y ahí, si tú eres creyente, vas a decir que has sido justificado por la sangre de Cristo. ¿Verdad? Y a decir, perfecto, Él ya pagó, pase por acá. Y ahí no vas a pasar la segunda muerte. Pero quienes no sepan qué decir, se levanten de hombros, actúen de manera confundida, quizás van a decir, no, pero yo me inscribí, yo ayudaba, yo hacía esto, o donaba mensualmente a una corporación, yo traté muy bien a mi familia. Van a querer justificarse a través de las obras, pero les va a ir mal. Eso dice la Escritura, porque no han creído en el Hijo de Dios. El ya, pero todavía no. ¿Han escuchado eso? También es muy dicho en la viña, pero no se inventó en la viña, fíjense. Fue ¿cómo se llama? Un teólogo del siglo XX, un francés llamado Oscar Cullmann, quien propuso este tema del ya, pero todavía no. Como seres humanos vivimos en este conflicto entre el reino revelado a nosotros, los cristianos, y el reino que será revelado al final de los tiempos. Ahí se les va a revelar a todos. Nadie va a tener excusa. Todos van a ver a Jesús y Dios manifestado en el mundo real, y ya no va a haber excusa, pero tampoco va a haber la posibilidad de elegirlo, porque el tiempo para elegirlo es ahora. Y aquí hice este dibujito para explicarlo. Nosotros vivimos en el presente siglo malo, ¿ya? En el primer círculo de allá vivió Adán y Eva, Abraham, Moisés, David, todo ello, hasta que vino Cristo. Y ahí está la cruz de Cristo. Y ahí apareció otro reinado, el reinado del Hijo de Dios. Y nosotros somos esa personita negra ahí al medio, estamos ahí. Estamos en el presente siglo malo todavía, pero ahora tenemos la revelación de Cristo y nosotros podemos empezar a vivir en el carril del reino de Dios. ¿Qué les parece? Claro, ¿somos afectados por el presente siglo malo? Sí, porque nos enfermamos, a veces vienen cosas desastrosas a nuestra vida, igual que a cualquier persona en este mundo. Sin embargo, nosotros podemos orar. Podemos experimentar las bendiciones de Dios. Cuando oramos no siempre Dios dice que sí, ¿verdad? A veces dice no todavía y a veces dice no. Pero ¿ustedes creen que Él tiene ese privilegio o no? Si Él es nuestro rey. Pero entendamos que es un rey papá. O sea, Él nos ama y todas sus decisiones son por nuestro bien. A veces como niños, no sé, los que han tenido hijos, a veces los niños nos piden, papá, quiero torta, pero si ya te comiste tu pedazo, no, quiero más torta, y insisten, y uno les dice no. Y ellos no entienden por qué no. Porque claro, si les damos toda la torta que quieran, todos los dulces que quieran, se van a hinchar, se van a enfermar de la guatita, qué sé yo. Muchas veces Dios nos dice que no, y nosotros no entendemos. Pero debemos creer en que Él es rey y soberano, y esperar en Él las cosas buenas que Él tiene. Apocalipsis 2, 1, 4 dice, Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto ni dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En la parusía, en la segunda venida de Cristo. Para concluir, cuando evangelicemos acerca del reino de Dios, que sea con compasión, con amor y con la palabra de Dios, invitando a las personas al arrepentimiento, a reconocer a Jesús como su Señor y a vivir una vida de obediencia al Rey de amor, al Rey de gloria. Y termino con este versículo, Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que el reino de Dios tiene que ver con el evangelismo, tiene que ver con la predicación.
será predicado este evangelio del reino. Dice tal cual, evangelio del reino. En todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y adivinen a quién envió Dios a hacerlo. No escuché. A la Alejandra nomás la mandó. ¿A quién mandó? Pucha, con esa convicción. ¿A quién mandó el Señor? Y aquí nos falta ser más pentecostales. ¿A quién mandó el Señor? Todavía no les creo. ¿A quién mandó el Señor? Amén, gloria a Dios. Amén. Oremos para terminar. ¿Y saben qué? Voy a hacer algo loco. ¿Hay alguien enfermo aquí de algo? ¿Le duele algo? Porque el reino de Dios es poder de Dios. ¿Alguien quiere venir acá adelante? No, yo puedo ir para allá, para no avergonzarlo. ¿Alguien está enfermo de algo? Oremos. Estoy corriendo un riesgo, ¿verdad? Pero de eso se trata el reino de Dios, la Paulita. Ya, voy a ir para allá. ¿Y hay alguien más? ¿Usted? ¿Alguien puede ir a donde ella? ¿Alguien más que esté enfermo? Aquí, ya, Robertito. Vamos a orar por cada uno de los que ha levantado la mano y vamos a preguntarle la próxima semana qué pasó. Porque creemos que el reino de Dios se manifiesta en la medida en que creemos que es y que se haga su voluntad. ¿Ya? Eso. Amén. Como en tus manos.